La pintura mural mexicana tiene características propias, inconfundibles. No es exagerado afirmar que ocupa un lugar único en la historia del arte del siglo XX. Fue un movimiento estético y también fue un fenómeno social. Por una parte, fue la consecuencia de la gran revolución en las artes en el primer tercio de este siglo. Una revolución que tuvo como teatro, sobre todo, Europa. Por la otra, está íntimamente asociada a la Revolución de México. Sin ella, la pintura mural no habría existido o sería muy distinta de lo que fue. La revolución fue también una revelación. Quiero decir, nos dio ojos nuevos para contemplar la realidad de México, nuestro pasado y nuestro presente. Sobre todo, dio ojos a los pintores, a los músicos, a los poetas y a los novelistas de esos años. Azuela, Vasconcelos, Rivera, Orozco, López Velarde, Martín Luis Guzmán. La revolución fue una vuelta a los orígenes, un redescubrimiento de la tradición mexicana, como puede verse en la poesía de Ramón López Velarde. Pero también fue un comenzar, mejor dicho, un recomienzo. México se redescubría y al mismo tiempo se inventaba, se reinventaba. Esta fue la idea que inspiró al que entonces era ministro de Educación Pública, José Vasconcelos. Un hombre de genio, Vasconcelos, llamó a los artistas para que colaboraran en la tarea de hacer o rehacer México. Llamó lo mismo a los poetas que a los bailarines, a los pintores que a los músicos. Se enseñó a los niños de las escuelas los cantos y las danzas tradicionales, se exaltó el arte popular, se publicaron libros y revistas, se distribuyeron muros a los pintores. Vasconcelos creía en la misión del arte. También creía en la libertad y por eso no impuso a los artistas ningún dogma estético ni ideológico. Vasconcelos abandonó pronto el Ministerio de Educación. Sus sucesores, aunque no compartieron sus ideas, sí percibieron su utilidad política. El joven Estado revolucionario necesitaba de una suerte de legitimación o consagración cultural. ¿Y qué mejor consagración que la pintura mural?
La pintura mural provocó desde el principio encendidas polémicas. La prensa de aquella época atacó con furia a los muralistas y habló con burla de los monotes de Rivera y Orozco. En esas críticas se aliaba la pasión política conservadora a la miopía artística. Pero el arte de los muralistas encontró apasionados defensores en los escritores y poetas de esos años, incluso entre aquellos que no coincidían con la ideología de los pintores, como Javier Villaurrutia y Jorge Cuesta. Además, pronto conquistó en los Estados Unidos un público devoto, críticos entusiastas y mecenas generosos. La revolución había descubierto al pueblo de México y a sus artes tradicionales. Sin embargo, lo esencial fue la aparición de un grupo de artistas que vio con otros ojos, con ojos nuevos y no con los del arte académico, la realidad. Para un artista mexicano del siglo XIX no hubiera sido fácil ver la herencia artística precolombina ni la riqueza y originalidad del arte popular. Aquí interviene la otra circunstancia decisiva, no política sino estética, no nacional sino internacional, la lección del arte moderno de Europa. La gran revolución estética europea, iniciada a principios del siglo XIX con los románticos, nos ha enseñado a ver las artes y las tradiciones de otros pueblos y civilizaciones, desde las orientales y africanas hasta las de la América precolombina y Oceanía. Sin los artistas modernos de Occidente, que hicieron suyo todo este conjunto de estilos y visiones de las tradiciones no occidentales, los muralistas mexicanos no hubieran podido comprender la tradición mexicana indígena. El nacionalismo artístico mexicano fue una consecuencia del cosmopolitismo del siglo XX. La pintura mural mexicana es el resultado tanto del cambio en la conciencia social que fue la Revolución Mexicana, como del cambio en la conciencia estética que fue la revolución artística europea del siglo XX. La obra de Diego Rivera sería inexplicable sin la influencia del arte moderno europeo. En 1907, cuando tenía apenas 20 años, dejó México becado por el gobierno de Díaz. Vivió 2 años en Madrid y después, desde 1909, en París, que en aquella época era un gran centro y laboratorio del arte mundial. Allí pudo asimilar las nuevas tendencias, desde el fauvismo hasta el cubismo. Regresó a México 14 años después, en 1921, cuando tenía 34 años. No solo era un hombre, sino un artista formado. Diego Rivera no fue, en el dominio estricto de la pintura, un revolucionario o un innovador. Fue un asimilador y un adaptador. No es difícil advertir en la pintura de Rivera, aparte de la presencia de algunos grandes artistas del Quattrocento italiano, ecos y huellas de Gauguin, Cézanne, Picasso e incluso de Duchamp. Nada de esto daña a Rivera. Hay 2 familias de artistas, los que se definen por sus negaciones y exclusiones, como Orozco, y los que aspiran a integrar en su obra diversas maneras y estilos. Diego pertenece a la segunda familia. Tomó mucho de los otros,
pero también nos dio mucho. En Orozco el parentesco con los expresionistas es evidente, especialmente con Max Beckmann. Las semejanzas con este pintor son extraordinarias, pero Orozco no fue un mero discípulo o un seguidor de Rouault, Munch o Gros. Como Diego Rivera, fue un pintor universal. Debe decirse de Alfaro Siqueiros. Su pintura presenta también afinidades con el expresionismo, como Orozco. Además, por su búsqueda de una nueva perspectiva y por su ambición de pintar el movimiento con los futuristas italianos. También existen semejanzas con los metafísicos italianos Quirico y Carrà. Pero nuestros pintores no solo conocieron y asimilaron el arte moderno, también se inspiraron en los grandes artistas del pasado, especialmente los del Quattrocento. Asimismo, aprovecharon con talento la lección del arte bizantino. Habría que mencionar otros nombres: el Greco y Goya en el caso de Orozco y Géricault en el de Siqueiros. Otra de las fuentes de los muralistas fue el arte de México.
En las imágenes de Orozco hay huellas de los grabados de José Guadalupe Posada, y en algunos murales de Rivera hay asimismo reminiscencias de los códices precolombinos. El arte popular también hirió su sensibilidad, aunque solo hasta en Tamayo se realizará plenamente la fusión entre las formas precolombinas, las populares y las del arte moderno universal. La gloria es siempre una exaltación, pero también es una mutilación. Al exaltar una figura, generalmente la reducimos. Y a veces, al beatificarla, la embalsamamos. Un ejemplo de esta modificación, de esta reducción que sufren los grandes movimientos espirituales y artísticos es el muralismo mexicano. En su origen y a través de toda su vida fue un movimiento vivo, contradictorio, en el cual sus integrantes luchaban entre ellos y también luchaban frente a la realidad. La complejidad de este movimiento, las contradicciones del muralismo han sido suprimidas por una crítica, una de inspiración marxista y la otra, la ideología oficial, que han intentado convertir al muralismo en un solo movimiento, suprimiendo sus facetas más controvertibles y demoníacas. Entre los pintores que han sufrido más las consecuencias de esta mutilación espiritual se encuentra sobre todo Clemente Orozco y en menor medida otro pintor, el francés Charlot. En el caso de Orozco, como es imposible negar su inmenso valor espiritual y pictórico, se ha insinuado que sus contradicciones no son lo esencial de su obra. Bueno, yo creo lo contrario. Creo que las llamadas contradicciones de Orozco son el corazón mismo de su obra y que todas las grandes obras artísticas de la modernidad, desde Miguel Ángel hasta el siglo XX, son obras en lucha consigo mismas. Y Orozco no es una excepción. Hay dos grandes mexicanos en el siglo XX que son dos figuras contradictorias y si queremos entenderlas y entendernos a nosotros mismos, debemos entender y comprender sus contradicciones. Me refiero a José Vasconcelos y a José Clemente Orozco. Con esto no quiero decir naturalmente que habría que suprimir la visión de Rivera y de Siqueiros, porque eso sería otra mutilación. Al contrario, si queremos devolverle su inmensa vitalidad al muralismo mexicano, debemos comprenderlo en sus contradicciones y en su polémica consigo mismo y con el mundo. En su primera época, entre 1921 y 1924, que fue lo que le dio carácter, la pintura mural no tuvo la uniforme coloración ideológica que tendría después y que acabó por petrificarla en una retórica de lugares comunes revolucionarios. Para comprobarlo, basta con echar un vistazo a los murales pintados en la etapa inicial. Roberto Montenegro terminó el primer mural en 1921 en la iglesia de San Pedro y San Pablo. El tema, paisajes y arquitecturas. El doctor Atl, en el contiguo convento de San Pedro y San Pablo, pintó en 1922 varios paisajes y composiciones esotéricas, ahora desaparecidos. En el mismo lugar y el mismo año, Montenegro ejecutó una composición a la encáustica, El Día de la Santa Cruz. En este mural, Montenegro pintó un retrato de Vasconcelos enarbolando el estandarte de la universidad. Años más tarde, otro secretario de Educación ordenó que se borrase la figura de Vasconcelos.
En su lugar, se pintó la de una mujer. Fue una innoble venganza política y una baja falsificación histórica. En el Colegio de San Ildefonso, varios pintores mostraron la misma inclinación por la pintura de fiestas y ritos religiosos. Un mural de Fernando Leal representa la fiesta del Santo Señor de Chalma. Jean Charlot pintó la caída de Tenochtitlán, obra magistral por su composición dinámica y su ritmo. Ramón Alba de la Canal pintó un fresco que tiene por tema la erección de la primera cruz en las playas de México. Fermín Revueltas, en el muro de enfrente, pintó una alegoría de la Virgen de Guadalupe. Sobre la preferencia por los temas religiosos, el testimonio de Orozco es terminante. Todos los pintores comenzaron con asuntos derivados de la iconografía tradicional cristiana. El Pantocrátor, vírgenes, santos, entierros, mártires y hasta la Virgen de Guadalupe. En la primera parte de esta enumeración, Orozco alude a los murales de Siqueiros en el Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria, el Cristo, el Ángel y el entierro del obrero. En la segunda, se refiere a Leal, Revueltas y Alba de la Canal. El testimonio de Jean Charlot, que participó activamente en el primer período del muralismo, coincide con el de Orozco. Oigámosle. Las raíces del arte moderno mexicano estaban tan profundamente enterradas en el pasado colonial que mis nuevos amigos apenas si podían concebir un arte que no fuese religioso. Orozco, el buen anarquista, pintó una serie de frescos a la gloria de San Francisco. Siqueiros, aludiendo a Colón, pintó un San Cristóbal. El mismo Siqueiros, en una conferencia pronunciada el 10 de diciembre de 1947 en Bellas Artes, se refirió a las tendencias místicas y al subjetivismo romántico que aparecen en mis primeras obras. En otro escrito roza de nuevo el tema, habla del esteticismo místico de nuestras primeras pinturas murales, es decir, las de la primera época de la Escuela Nacional Preparatoria. Siqueiros se incluía naturalmente en ese misticismo. Tampoco Diego Rivera mostró en los primeros años, después de su regreso de Europa, tendencias ideológicas afines al marxismo. Su primer mural, La Creación, de 1923, en el Anfiteatro Simón Bolívar, es una composición alegórica con motivos mitológicos y religiosos. Asimismo, sus primeros frescos en la Secretaría de Educación Pública no revelan una tendencia ideológica.
Solo en 1924, en el mismo edificio, comienza a pintar temas revolucionarios. ...1924 fue un año focal, el año del cambio. José Vasconcelos renunció al Ministerio de Educación Pública en enero y el general Calles asumió el poder en septiembre. El gobierno de Calles fue más radical que el anterior, sobre todo durante los primeros años de su mandato presidencial. Fue un régimen nacionalista, revolucionario y anticlerical. Ese mismo año de 1924 se establecieron relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El segundo embajador fue una mujer, la célebre e inteligente Alejandra Kollontai, que cautivó a los intelectuales mexicanos y a la prensa. Fue muy comentada su declaración: "No hay dos países en el mundo de hoy que sean tan parecidos como México y la Unión Soviética". La prensa conservadora de los Estados Unidos y de otras partes comenzó a hablar de la bolchevización de México. La situación cambió al final de este período. En 1929, bajo el gobierno de Portes Gil, se rompieron las relaciones con la Unión Soviética y se inició una represión contra los comunistas. Pero en 1934, al ocupar la presidencia el general Cárdenas, los comunistas recuperaron sus posiciones y ganaron otras. Todos estos vaivenes repercutieron en la actitud del gobierno frente a los pintores comunistas, pero sin que cesase enteramente el patronazgo gubernamental. Se continuó la política de Vasconcelos y los muros oficiales se cubrieron de frescos. El más favorecido fue Diego Rivera. En la política gubernamental había una dosis considerable de oportunismo, y lo mismo debe decirse de la actitud de los pintores. Unos y otros, los artistas y sus mecenas, encontraban ventajoso este compromiso. Para entender la decisión de los que adoptaron la versión bolchevique del marxismo, hay que recordar que en esos años aparece en el horizonte histórico la imagen de la Revolución Rusa como un acontecimiento destinado a cambiar el destino de los hombres. He hablado de imagen y de aparición porque se trata de una verdadera visión, en el sentido psicológico y en el religioso. Fue un hecho que conmovió a los intelectuales y a los artistas de todo el mundo. Para los pintores mexicanos, no olvidemos la religiosidad de muchas de sus primeras composiciones murales, tuvo una significación especial. La aurora rusa, como la llamó Waldo Frank, iluminó muchas conciencias en 1924. Conforme a la lógica de todos los milenarismos,
Un grupo de artistas mexicanos vivió en esos años una experiencia portentosa: ser testigos y actores del cambio de los tiempos. Solo la mirada sahorí de Orozco percibió, con aterradora claridad, la realidad real de esa terrible aurora. Los otros dos, Siqueiros y Rivera, se convirtieron a la nueva idolatría. En el siglo XX, las viejas formas de opresión de los hombres se han extendido, renovado y fortificado, pero su novedad no debe hacernos olvidar que, como las del pasado, su esencia consiste en ser una alianza entre la idea y la espada. El arte público de Rivera y Siqueiros fue con frecuencia la apología pintada de la dictadura ideológica de una burocracia armada. En este sentido, más que en el estético, recuerdan al arte de los faraones y al de Bizancio. Pero la ideología de nuestros pintores no debe ser un obstáculo para ver, apreciar y amar sus obras. La obra de arte siempre va más allá de las intenciones del artista. Siempre es infiel a la voluntad del artista. Dice cosas que el artista no quiso decir. Por otra parte, no es necesario, por ejemplo, ser budista para comprender y amar los célebres frescos de Ajanta en la India. Yo no necesito creer en los bodhisattvas para deleitarme ante esas pinturas. Tampoco es necesario ser franciscano para amar la pintura de Giotto, y menos aún compartir las ideas de la Revolución Francesa para apreciar y comprender la pintura de David. El arte es algo distinto al artista. El arte se separa del artista. Por eso, en sus más intensos y mejores momentos, la pintura mural mexicana va más allá y dice algo distinto de lo que se propusieron decir los pintores mexicanos o su mecenas, el gobierno de México. Por fortuna, el pintor Rivera desmintió muchas veces al ideólogo Rivera. Si vemos con atención la obra de Diego Rivera, descubriremos inmediatamente que este pintor no es tanto un materialista dialéctico como un materialista a secas. Quiero decir, un adorador de la materia como substancia cósmica. Rivera reverencia y pinta sobre todo a la materia, y la concibe como una madre, como un gran vientre, una gran boca y una gran tumba. Madre, inmensa matriz que todo lo devora y engendra. La materia es una figura femenina siempre en reposo, soñolienta y secretamente activa, en germinación constante como todas las grandes divinidades de la fertilidad. El erotismo monumental de este pintor lo lleva a concebir al mundo como un enorme fluir de formas, contemplado por los ojos absortos y fecundos de la madre.
paraíso, procreación, germinación bajo las grandes hojas verdes del principio. Una gran corriente erótica atraviesa todas sus creaciones. Como en esos microscopios de laboratorio biológico que tanto le interesaron, en sus muros pululan hombres, plantas, máquinas, signos. Hay algo oriental en esa riqueza de gérmenes. Su horror al vacío le hace llenar el espacio de figuras, de modo que el muro, cualesquiera que sean sus dimensiones, parece que va a estallar por la presión de los seres que hormiguean en su interior. Nada más opuesto a esta repleta inmovilidad de primer día del mundo que el dinamismo, hecho de oposiciones y reconciliaciones, de una concepción dialéctica de la historia. Y de allí que Rivera caiga en la ilustración cuando intenta acceder a la historia. Como muralista, es el pintor de la creación y recreación incesante de la materia. Para Alfaro Siqueiros, en cambio, todo es luz y sombras, movimiento y contraste. Los antecedentes de su pintura, hecha de antítesis, distorsiones violentas y bruscas iluminaciones, podrían encontrarse en ciertos pintores barrocos, españoles y flamencos, en los románticos, también preocupados por ese dualismo de luz y sombra, y en los futuristas italianos que quisieron pintar el movimiento. El mundo de Siqueiros es el de los contrastes, materia y espíritu, afirmación y negación, movimiento e inmovilidad. Sus figuras parece que quieren escapar del cuadro, dejar de ser pintura y convertirse en símbolo puro. Si el peligro de Rivera es el estatismo, el de Siqueiros es el efectismo teatral. Siqueiros fue un innovador de gran talento. Sus ideas sobre la utilización de la fotografía, los nuevos instrumentos y materiales, la integración entre arquitectura, pintura y escultura, la perspectiva en movimiento y otros temas afines, fueron originales e influyeron en algunos pintores contemporáneos. Entre sus discípulos, aparte de Pollock y otros norteamericanos, hay varios sudamericanos. Uno de sus descubrimientos me interesa sobre todo: la utilización del accidente. El primero que habló de esto fue, si no me equivoco, Leonardo. Casi al mismo tiempo que Siqueiros, los surrealistas, Masson, Ernst y Mata, realizaron exploraciones y experimentos semejantes. Siqueiros llegó por su propio camino y de una manera independiente, con fines distintos. En una carta de 1935, desde Nueva York, le cuenta a María Asúnzolo su experiencia. Trabajé toda la noche del sábado y todo mi domingo, pero el resultado fue magnífico. Te lo digo con entusiasmo y sin exageración. Confirma todas mis teorías. Se trata de la utilización del accidente en la pintura, es decir, de la utilización de un método especial de absorción de dos o más colores superpuestos que se infiltran los unos en los otros y que producen las formas más fantásticas y maravillosas que pueda imaginar la mente humana. Algo que no se parece sino a la formación geológica de la Tierra, a las vetas policromas y poliformes de las montañas, a la integración de las células y a todos esos fenómenos microscópicos
que el hombre no puede ver sino con aparatos especiales. En fin, la síntesis, la equivalencia de toda la creación de la vida, esa cosa organizada que sale de la profundidad del misterio, quién sabe por qué leyes terribles. Hay en esas absorciones, así las llamamos en nuestra jerga plástica, las formas más perfectas que puedas imaginar. Conchas de formas infinitas modeladas con una perfección increíble, formas de pescados y de monstruos que nadie podría crear directamente con los medios tradicionales de la pintura. Y sobre todo, un dinamismo tumultuoso de tempestad, de revolución psíquica y social que te da miedo. Los temas de Orozco son los mismos de los otros muralistas mexicanos: la conquista, la independencia, la revolución, los grandes conflictos de México. Sin embargo, su punto de vista es distinto y aún opuesto al de Rivera y al de Siqueiros. En primer lugar, Orozco no fue marxista y no vio a la historia como una sucesión, como una marcha dialéctica hacia el socialismo y la sociedad sin clases. Hombre religioso, vio a la historia como un drama sagrado, como un drama cósmico, en el cual los héroes no son los conductores de hombres, sino aquellos que, por su sacrificio voluntario, por su sangre, se convierten en emblemas de la condición trágica de los hombres. Tampoco su punto de vista fue semejante al de sus compañeros en ciertos puntos muy concretos. Por ejemplo, el mundo hispánico, el mundo precolombino. Él lo vio con una mezcla de admiración y de horror. Admiró su arquitectura y posiblemente algunas de sus concepciones cosmogónicas, como la figura de Quetzalcóatl. Al mismo tiempo, le horrorizaron los sacrificios humanos y la institución de la guerra permanente. Sin embargo, su crítica de los sacrificios humanos no fue una crítica únicamente de la civilización india, sino de la crueldad humana. Por ejemplo, en Dartmouth College pinta frente a frente un sacrificio humano azteca y un sacrificio humano moderno, un soldado que muere en la guerra. Para él, los sacrificios religiosos de los aztecas no eran tan terribles o eran igualmente terribles y posiblemente menos crueles que los sacrificios del hombre moderno, es decir, del nacionalismo y las máquinas. El mundo indígena, para Clemente Orozco, se ilumina con una figura radiante, la de un héroe civilizador, Quetzalcóatl. Recoge la leyenda y la interpreta como era costumbre en su época. Un hombre blanco, barbado, llega entre los toltecas, difunde una nueva religión, les enseña las artes esenciales, se convierte en un civilizador y proscribe los sacrificios humanos. Sin embargo, hay una conspiración de los viejos sacerdotes. Quetzalcóatl es vencido y tiene que huir. Pero antes de huir, profetiza la caída del mundo indígena y la llegada de los españoles, de los hombres vestidos de hierro. Esta leyenda, que impresionó profundamente a Moctezuma y también a Orozco, aparece descrita de un modo admirable en varios frescos y muy especialmente en los de Dartmouth College. Orozco ve a la conquista de México como un drama cósmico y ve en ella el cumplimiento de la profecía del apóstol traicionado Quetzalcóatl. Tampoco el
Cortés de Orozco es el que estamos acostumbrados a ver en nuestra visión oficial de la historia mexicana. El Cortés de Orozco no es un hombre enteco y enfermizo, el que ha pintado Diego Rivera, y al cual viéndolo nos parece imposible que haya podido montar un caballo y conquistar pueblos y derrotar a guerreros valerosos. En cambio, el Cortés de Orozco es un guerrero cubierto de hierro y, por ejemplo, aquí en el Hospicio Cabañas lo vemos destrozando, partiendo en dos con una espada a su enemigo, mientras el ángel de la victoria lo besa. A esta imagen terrible de Cortés como emblema de la venganza cósmica, a este emblema, digo, se enfrenta a otro emblema en la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual vemos a Cortés desnudo al lado de la Malinche, como si fuese el Adán de México y ella la Eva de México. Pero aquí la visión trágica de Orozco es todavía más profunda, porque al pie de esta pareja aparece un indio sacrificado. Así pues, el lecho nupcial también es lecho de tortura. Estamos enfrente de una visión religiosa de la historia, de una visión trágica de los hombres. Y esto es, sin duda, lo que constituye la grandeza indudable de Orozco. Orozco es un pintor inmenso y limitado. Inmenso porque su pintura hunde sus raíces en los dos misterios que nadie ha develado, el origen y el del fin. Limitado porque en su pintura echo de menos muchas cosas: el sol, el mar, el árbol y sus frutos, la sonrisa, la caricia, el abrazo. En el extremo opuesto de Matisse, ignora la dicha, la plenitud solar del cuerpo femenino tendido a nuestro lado como una playa o un valle. Ve en la mujer a la madre, a la ramera o a la hermana de la caridad. No ve en ella a la granada fatal que, al abrirse, nos da el alimento sagrado que nos hace cantar, reír y delirar. Nuestro pintor compensa todas esas limitaciones con la intensidad de su visión y con la energía trágica de sus creaciones. No supo sonreír, contemplar ni abrazar, pero conoció la burla, el sarcasmo, el grito, el silencio, la soledad, la fraternidad, el jadeo en el martirio, la visión divina sobre el peñasco árido o en la oscuridad de la cueva. ¿Qué nos dejó? Unas formas incendiadas que dibujan una interrogación. El titán Prometeo, castigado por su amor
Dije al comenzar este programa que la pintura mural mexicana ocupa un lugar a un tiempo único y poderoso en la historia del arte del siglo XX. Lo ocupa, en primer término, por sí misma. Quiero decir, por las obras notables, algunas admirables, que han dejado Orozco, Rivera y Siqueiros. También por otras obras notables de algunos artistas que, aunque son menores, no son desdeñables. Además, la importancia de nuestra pintura rebasa nuestras fronteras, porque ejerció en su momento una influencia profunda en muchas partes del mundo y sobre todo en los Estados Unidos. El crítico norteamericano Hilton Kramer ha hecho una observación interesante. Dice que desde hace mucho se ha reconocido que la fuente del cambio en el formato de las obras del expresionismo abstracto de los Estados Unidos se debe a la influencia y al ejemplo mexicano. Tiene razón. La pintura europea de esa época usaba un formato más bien reducido, adaptado a los edificios modernos y sobre todo a los apartamentos burgueses. En cambio, los pintores mexicanos se interesaron desde el principio por usar grandes espacios, no solamente en los muros, sino también en la pintura de caballete. Este ejemplo mexicano influyó fundamentalmente en la pintura norteamericana y los norteamericanos también empezaron a pintar grandes superficies de tela. A mí me parece que esto revela una real y espontánea afinidad entre norteamericanos y mexicanos. No en balde somos hijos del mismo espacio, de las grandes extensiones, de las inmensidades de América, lo mismo las del norte que las del sur. Quizá a veces nos separa la historia, pero nos une la geografía y sobre todo la misma emoción ante el espacio físico, ante los cielos, los llanos y los montes de América. Concluyo. La pintura mural mexicana no fue una provincia del arte europeo, fue un movimiento propio y también universal. Fue y es una presencia en el mundo.